Hola, bienvenidos a este su espacio Mi Español. En el día de hoy vamos a hablar sobre los conectores. Los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Ellos tienen objetivos. Veamos. Reconocer y utilizar los elementos de un texto. Identificar algunas opciones adicionales para matizar nuestro discurso oral o escrito. Utilizar los conectores en un escrito teniendo en cuenta la relación lógica de las ideas. Atención. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. ¿Cuál es la función de los conectores? La función de los conectores es cuando se redacta un texto y se relaciona con ideas que tengan lógica y pueda el receptor interpretarlo de la manera adecuada. Recuerda, cuando se trata de un texto, necesitamos y es necesario establecer relaciones lógicas que unan las ideas de manera coherente, de manera que se pueda interpretar. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente y fácil para comprender. Ahora veamos las clases de conectores. Entre las clases de conectores tenemos el de referencia, tenemos de resumen, tenemos de temporalidad, tenemos de orden o secuencia, tenemos de oposición, de causa, de finalidad, de condición, de adición, de concesión, de ilustración. Vamos a ver cuáles son los de adición. Son aquellos que permiten añadir información, seguir hablando sobre un tema o presentar elementos adicionales. Por ejemplo, tenemos el y, tenemos además, también, incluso, por otra parte, asimismo, sumado a. También vemos que está paralelamente, a continuación, en otro orden de cosas, al mismo tiempo, de la misma manera. Otro caso más, por añadidura, igualmente, más aún. Conectores de causa. Los conectores de causa son los que expresan causa o razón de ser de algo. Veamos los ejemplos. Está por qué, dado que, ya que. Nuevamente se repite el por qué, pues, a causa de, debido a que, por el hecho de que. Seguimos. Veamos los conectores de condición. Estos presentan acciones o hechos cuya realización o no realización es necesaria para que se cumpla otra acción o hecho. Entre ellos tenemos, sí, con la condición de que, en caso de, siempre que, a menos que, a no ser que, cuando.
Luego vemos los conectores de consecuencia que introducen acciones y hechos que son consecuencia o resultado de otras acciones o hechos. Los ejemplos son, en consecuencia, por ende, por tanto, por eso, entonces, por esta razón, por lo que, de ahí que, por consiguiente, por lo que sigue, de manera que. Conectando las ideas con los conectores y veamos el de finalidad. Conectores de finalidad expresan la finalidad del objetivo, el propósito o el fin de la acción. Entre ellos está para, con el fin de, para qué, a fin de qué, con la finalidad de. Conectores de oposición o adversativos. Estos introducen ideas opuestas, contradictorias o incompatibles y sirven para formular una oposición, una restricción o una objeción. Entre esos tenemos, no obstante, por el contrario, antes bien, sino que, pero, sin embargo, si no, más, aunque, sin embargo. Conectores de ilustración. Veamos la definición. Son conectores que permiten desarrollar de modo más preciso una idea mediante aclaraciones, reformulaciones, precisiones, ejemplos, etc. Entre los ejemplos tenemos, es decir, por ejemplo, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, mejor dicho. Tenemos conectores de orden o secuencia. Estos conectores de orden o secuencia son aquellos que pueden utilizarse para exponer de modo ordenado una serie de ideas o argumentos, ya sea simplemente estableciendo una secuencia o bien jerarquizando las ideas de acuerdo con su importancia. Por ejemplo, tenemos en primer lugar, sobre todo, por una parte. Ahora veamos los conectores de referencia. Estos conectores de referencia pueden utilizarse para introducir un tema o para situarse en él, haciendo referencia a acciones o hechos ya que se han mencionado o que son conocidos por los interlocutores. Ejemplo de ellos tenemos en lo que respecta a, en cuanto a, respecto de, con referencia a, en lo que concierne a. También hay conectores de resumen, que son aquellos que se utilizan para cerrar o acabar un razonamiento, ya sea resumiendo los puntos principales o presentando una conclusión que se desprenda de lo dicho. Los ejemplos son, en resumen, en conclusión, en síntesis, en definitiva, sintetizando, resumiendo, para concluir, en suma. No te puedes perder la parte 2 de los conectores. Te espero.